Ahora sí. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta primera conferencia del año del Comité de Expertos en Pruebas Inmunológicas y Diagnósticos, CEPID. Agradecemos, como siempre, la coordinación de la doctora Carla Santana y la participación de la Química Ballesteros y del doctor Luis Cárdenas, que nos van a hacer favor de presentarnos el día de hoy. Le cedo la palabra a Carla o a Berta para que comiencen y les agradecemos mucho su presencia. Muy bien, gracias, Guillermo. Bueno, primero agradecerles a todos los que están presentes. No sé nada más si Guillermo ya le pudo darle compartir al doctor Luis para la pantalla, que pueda compartir. Y bueno, antes que nada, agradecerles a todos los que están presentes. Eh, es la primera plática del año y consideramos que, bueno, CEPID está queriendo traer nuevas pláticas en diferentes líneas. Ya ahorita Berta nos presentará la plática de hoy, pero sí recordarles que vamos a tener estas pláticas mensuales, se los vamos a ir recordando en el chat. Y CEPI trae varios proyectos este año, entre ellos, bueno, la plática que vamos a estar dando mensual, y aparte vamos a tener algunas prácticas, manuales de buenas prácticas en el laboratorio, y todos los que estén interesados en participar son bienvenidos. Entonces, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a la química Berta. Perdón, ya está habilitada la función de compartir pantalla, ¿eh? Gracias, Memo. Muchas gracias, Carla. Muy bien, pues el día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Luis Cárdenas Bravo. El doctor Cárdenas tiene una larga y brillante carrera como médico internista infectólogo y como académico, y es un apasionado de la educación médica. Realizó estudios de especialidad en el Hospital Universitario de Salamanca, en España, y en el Centro Ramón y Cajal de Madrid. Fue coordinador de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es profesor jubilado de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Exdirector de la Facultad de Medicina de la Universidad Vasco de Quiroga, en Morelia. Actualmente, él es asesor médico del Laboratorio Centro de Diagnóstico Microbiológico SADCB, CEDIMI Laboratorios, en Morelia. También es expresidente del Colegio de Medicina Interna de México AC, filial Morelia. Y precisamente por su especialidad en medicina interna y toda su experiencia en la práctica médica, pues le hemos pedido que nos comparta su experiencia en este importante tema, en este problema de salud pública, que es el síndrome metabólico. Pues para que podamos profundizar más en la fisiopatología de este síndrome, saber cómo prevenirlo y detectarlo a tiempo. Y qué pruebas de laboratorio pues, nos pueden ayudar en este objetivo, pero entender realmente de qué se trata este síndrome metabólico. Así que, pues, doctor Cárdenas, muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante, lo escuchamos. Gracias, química Berta. Muy bien, ahora aquí, muy formales ahora, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Pues sí, vamos a hablar en un plan más profesional. Evidentemente de que la plática de hoy, el tema de hoy que les quiero compartir, pues es un tema que a veces viene en pocas hojas dentro de los libros de texto o de los libros incluso especializados de medicina interna, no le dedican mucho espacio, pero la realidad de las cosas es de que cada rengloncito y cada palabra, de ahí se pueden derivar cantidad de cosas desde el punto de vista práctico, clínico, de laboratorio, epidemiológico, en fin. Entonces, pues bueno, intenté más o menos hacer una presentación que nos diera algunas bases desde el punto de vista fisiopatológico, primero el concepto en general, algunas cosas fisiopatológicas, algo que nos dé algunas ideas y algo ilustrar algunos problemas, porque realmente es un problema de salud pública a nivel mundial. Yo lo considero que es de hecho, es una de las causas que causan mucha mortalidad, es una causa de muerte prematura. Ese es el otro tema del asunto
de que muchas muertes son gente prematura, 40 y tantos años, 50 y tantos años, o sea, gentes que pues, en otras condiciones tendrían otra expectativa de vida, o bien de discapacidad, incapacidad, total o permanente o parcial, pero son causas pues muy importantes. De hecho, pues vamos a comenzar. No veo aquí, ya digo, compartir pantalla. Hace algunos tiempo, cuando era la plena pandemia, estábamos ya muy duchos en manejarnos en Zoom, en todos estos artilugios de la tecnología, pero a ver ahora, a ver si no me fallan las cosas, si no, pues aquí llamaré a alguien que me auxilie, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle ahora de compartir pantalla. Y aquí estamos con precisamente con el tema del síndrome metabólico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí me presento, soy del laboratorio CEDIMI e inclusive estamos iniciando un proyecto como el Instituto CEDIMI también, que esperemos que tenga buena difusión, ¿verdad? Muy bien. Eh, Ok, algunas diapositivas están un poco más cargadas, otras menos, pero en fin, vamos a entendernos de alguna manera. Vamos a ir viendo, como aquí no tengo el marcador para señalar en la pantalla, pero bueno, algo le estaremos haciendo por aquí. En realidad, el síndrome metabólico no es una enfermedad como tal, sino se trata de una agrupación de alteraciones metabólicas que confieren un elevado riesgo para desarrollar dos tipos de enfermedades, que nada más son dos, pero a partir de alrededor de las cuales aparecen muchos otros componentes, como son las enfermedades de tipo cardiovascular, entre ellas entiéndase infarto agudo del miocardio, accidente vascular cerebral y diabetes mellitus tipo 2. Los principales componentes, ya lo iremos viendo a lo largo de la plática. Esta es una diapositiva un poco cargada, pero central para entender todo el resto de la plática. Los principales componentes del síndrome metabólico es la obesidad central, es decir, la cintura, las llantitas que tenemos y la barriga, ¿verdad? O sea, una obesidad central. Desde el punto de vista más funcional, resistencia a la insulina, ¿verdad? La hipertensión arterial, hay un estado protrombótico y proinflamatorio que vamos a explicar un poco más adelante. Y también hay un montón de alteraciones a nivel de lípidos, especialmente caracterizado por aumento de triglicéridos, aumento de lipoproteínas ricas en triglicéridos también a su vez, aumento de ácidos grasos libres, aumento de la lipemia postprandial, y hay otros puntos interesantes como son el descenso del colesterol HDL, ustedes saben que es el de alta densidad y que es como le llaman vulgarmente, el colesterol bueno, y también, y a la inversa, aumenta también las partículas de LDL, o sea, de baja densidad, que es el colesterol malo, ¿verdad? Y las pequeñas y densas lipoproteínas portadoras de la apolipoproteína B, que pues tiene un evidente componente o capacidad aterogénica. Desde el punto de vista del metabolismo hidrocarbonado, pues produce diabetes y prediabetes, que ese es otro concepto que también hay que señalar. El tema de prediabetes es un concepto clínicamente muy afortunado y que nos ayuda mucho para motivar a los pacientes a que tomen algunas medidas desde el punto de vista médico. Por otra parte, también hay mucho depósito anormal de lípidos, sobre todo a nivel de dos sitios, en el hígado y en los músculos, ¿verdad? Y finalmente hay otros elementos que están por ahí puestos en común, ¿verdad? Como es la hiperuricemia, la gota, que está relacionada con el ácido úrico también, la microalbuminuria, que ahora se ha visto como un factor de riesgo, también como una expresión de falla renal crónica, y que cada vez estamos poniendo mucho más atención y no quedarnos nada más con las simples mediciones de la urea y la creatinina, ¿verdad? Sino ir un poquito más a fondo. La colelitiasis, las litiasis los piedras, las litos, cálculos biliares, ¿verdad? Apnea obstructiva del sueño, este es un problema, ¿no? Que pues, vamos a ver, y el ovario poliquístico. Esto es, pues, insisto, como un pantalleo de lo que estamos viendo y de lo que va a ser este síndrome metabólico.
Eh, ya cuando estábamos allá hace mucho tiempo, que no sabemos del síndrome metabólico, un poco yo decía, pues cuando veía a una persona obesa, con la presión alta, con diabetes, con litiasis vesicular, decía, híjole, al perro más flaco se le cargan más las pulgas, aunque quiera al, al más gordo, ¿verdad? Pero bueno, como que pensábamos que era, pues qué mala suerte, ¿no? Le cayó todo encima. Y bueno, también hace ya Gerald Riven, es allá en las décadas, fines de los 80, empezó a observar diferentes cosas que se juntaban, como ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? La resistencia a la insulina, alteración de la tolerancia a la glucosa, diabetes, en fin, y lo que se denominó síndrome X, ¿verdad? Así se le conoció al principio, ya por las fines de la década de los 80, ¿verdad? ¿Y en qué se caracteriza todos estos, este síndrome? Bueno, aquí lo tenemos, obesidad abdominal central. Esto va a ser algo repetitivo, la obesidad abdominal central, la hipertensión arterial primaria, es decir, que no se sabe la causa aparentemente o por qué se presenta. Ese es otro tema, la hipertensión, lo que vulgarmente llaman la presión arterial alta, ¿verdad? Dislipidemia aterogénica, o sea, van a ocasionar muchas alteraciones a nivel del endotelio vascular y del acúmulo de lípidos que van a ir alterando la pared vascular en las arterias, ¿verdad? Baja de fibrinógeno, disglucemia, que es lo que vemos ahí en cuanto a riesgo en el tema de la glucosa, intolerancia a la glucosa, microalbuminuria, que ya lo hemos mencionado, aterosclerosis. Hay un estado protrombótico y un estado inflamatorio que les vamos a explicar un poquito más hacia adelante. Y como aquí señalamos, todos estos están interconectados, incrementando lo que veíamos al principio, los dos riesgos de enfermedad cardiovascular y de diabetes mellitus tipo 2, que serían los elementos centrales de este tema. Bueno, aquí en su etiología, en su fisiopatología se vienen diferentes alteraciones del metabolismo glucolipídico, ¿sí? Y volvemos, estados proinflamatorios, no se les olvide, grábense estas palabritas, estado proinflamatorio, estado protrombótico también. El elemento central que se ha encontrado es la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina está favorecida por la liberación de ácidos grasos libres, es relacionada con el sobrepeso, y esto hace que haya un trastorno en la utilización de la glucosa celular y una desregulación de la glucosa hepática, resistencia a la insulina. O sea, que quedamos que el común denominador pues es la resistencia a la insulina. Ahorita vamos a hablar un poquito más en este sentido, ¿sí? Aquí se ven otras cosas interesantes. Hay factores genéticos predisponentes que se ven potenciados por factores adquiridos. O sea, una cosa es la genética que podemos traer y otra cosa ya la cuestión adquirida, como el exceso de grasa corporal por la exposición crónica a un balance calórico positivo. Esto no quiere decir más que gente que come muchos carbohidratos y que no los quema, evidentemente, ¿verdad? Y a la escasez de actividad física, una vida muy sedentaria, ¿verdad? Aquí en el último párrafo señalamos algunas cosas, el genotipo, el medio ambiente, y hay otro tema que lo tomaremos al final de la plática, que es en relación al microbioma, ¿sí? Que da lugar a dos componentes importantes, un estado de resistencia a la insulina en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo, y un exceso de grasa corporal, en especial de la grasa de obesidad abdominal y visceral. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre la resistencia a la insulina. No hay un consenso general sobre cuál es el diagnóstico, cuáles son los elementos del diagnóstico, ¿verdad? Hay diferentes asociaciones, ¿verdad? Y pues no se trata aquí de llegar nosotros a ningún consenso, simplemente plantearles cuáles serían los elementos en términos generales para decir esta persona, puede tener síndrome metabólico. Este es un criterio que dice que cuando una persona tiene 3 de los 5 factores de riesgo establecidos, ya se puede considerar como que tiene síndrome metabólico, es decir, tiene obesidad central. En primer lugar, tiene obesidad central. Tiene los triglicéridos altos, mayores de 150 miligramos por decilitro. Tiene hipertensión arterial. O sea, aquí la hipertensión se considera arriba de 140 y de 90, pero aquí en este caso, para fines metabólicos, mayor de 130 y mayor de 85. Tiene glucosa en ayuno alterada, está más elevada, más de 100 miligramos por decilitro.
Esto es algo interesante. Para poder hablar de diabetes, se dice que tiene que ser más allá de 126 miligramos por decilitro en ayunas. Y que lo normal es de, digamos, de 70 a 100, vamos a decir como cifras redondas, puede haber alguna variación, pero ya por arriba de 100 ya se considera patológico, una glucosa alterada en ayuno, y esto se puede considerar como parte de la prediabetes. Vamos a decir que entre 100 y 125 podemos hablar de prediabetes, pero sea como sea, ya es una glucosa alterada en ayuno. Y finalmente los bajos valores de lipoproteínas de alta densidad, es decir, del colesterol bueno, el HDL, menos de 40 en los hombres y menos de 50 en las mujeres. Aquí señalamos otro elemento que tenemos que recalcar más. Se trata de un reto de salud pública, no solamente por su alta frecuencia, se calculan algunos sitios que hasta el 25% de la población, y yo creo que a veces hasta más, ¿verdad? Sino porque aumenta hasta 6 veces el riesgo de enfermedad cardíaca isquémica. Una persona que tiene este problema tiene 6 veces más riesgo alto de sufrir un ataque cardíaco o un accidente vascular cerebral, una trombosis cerebral, diabetes mellitus tipo 2 y evidentemente mayor riesgo de morir por alguna de estas causas, ¿verdad? Así que en términos generales hay que repetir también cuando hay que considerar para valorar y estudiar mucho más a fondo cuando un paciente nos llega con alguno de estos datos que después los vamos a ir explicando. El índice, si tiene un índice de masa corporal mayor de 25, lo normal es entre 20 y 25, pero ya más de 25 es sobrepeso, más de 30 pues ya es obesidad, ¿verdad? Entonces, bueno, en la circunferencia en los hombres en la cintura, mayor de 90 y en la mujer mayor de 80. Todo va variando también. En esto es donde ha habido muchas discusiones cuando se considera cuál es el perímetro ideal de la cintura, de medírsela a nivel del ombligo, ¿verdad? Aquí este señor pues está haciendo un poquito de trampa porque pues está apretando la cinta pues para disminuir unos cuantos centímetros por ahí. Cualquier persona que tenga una historia familiar de diabetes mellitus, que alguien tenga hipertensión o que tenga una enfermedad cardiovascular, que haya tenido algún infarto o algún evento vascular cerebral. Historia de diabetes gestacional, o sea, una persona que se embarazó, evidentemente que después del parto pudo haber normalizado su glucemia, pero este antecedente ya es muy importante. Intolerancia a la glucosa o hiperglucemia postprandial, es decir, hay personas que pueden tener muy bien su glucosa en ayuno, pero la glucemia postprandial, que es ahora otro de los elementos importantes que hay que tener siempre en cuenta. La glucosa postprandial que se mide 2 horas después de haber empezado a desayunar o a comer, ¿verdad? Entonces, que tiene que ser, pues, por abajo de 140. Claro que ya una persona conocida como diabetes, a veces los autores señalan que por abajo de 180, pero en términos generales, la glucosa postprandial por arriba de 140 ya se considera una hiperglucemia postprandial. Acantosis nigricans, esa es una coloración oscura negruzca en el cuello, básicamente. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. El síndrome de ovario poliquístico en las personas, en mujeres que incluso tienen problemas de fertilidad, en fin, y los ovarios poliquísticos que son un problema y están relacionados pues con el síndrome metabólico. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, un problemononón bastante ignorado con frecuencia. Y con lo que empieza ya un poquito a darse la más importancia al hígado graso no alcohólico, ¿verdad? Este es otro pues de los grandes temas que sí tenemos que dar mucho mayor importancia, ¿sí? Bueno, aquí estos son los criterios de la ATP3, ¿verdad? No vamos a entrar en más definición de un criterio de la tercera reunión de estos científicos que se reunieron. Y bueno, pues un factor de riesgo mayor para diabetes y eventos cardiovasculares. Aquí viene otras medidas. El elemento central es la obesidad abdominal, donde, bueno, pues aquí una persona pues ingiriendo con una obesidad bastante notable y bueno, pues atrás de ella pues una tenebrosa figura pues de la muerte, ¿verdad? Cuando tenemos obesidad abdominal en hombres mayor de 102 y mujeres mayor de 88 y mayor riesgo cardiovascular en hombres cintura mayor de 100 y 85 en mujeres. Bueno, insisto, puede haber alguna variación más o menos, pero no cabe duda que este es un problema importante.
Volvemos a otro que ya hemos comentado, la glucosa en ayuno o mayor de 110, los triglicéridos mayor de 180, bajo colesterol de alta densidad, la presión arterial elevada y la microalbuminuria. Insisto que hoy cada vez tenemos que darle más importancia a la microalbuminuria como factor de riesgo de enfermedad renal crónica. La diabetes, no vamos a entrar en esto. El punto central inicial para que empiece la diabetes es la resistencia a la insulina. Y entonces, bueno, pues la intolerancia a la glucosa es un componente del síndrome cuya corrección ha demostrado prevenir o retrasar. Aquí es donde vemos ahí una cosa desde el punto de vista positivo. Cuando hay alguna intolerancia a la glucosa en ciertas etapas tempranas, puede prevenirse, puede revertirse, ¿verdad? Y retrasar el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Esto, sobre todo, yo me enfoco mucho en la consulta, en animar a las personas que tienen ya datos de prediabetes, que a veces le dicen, no, es que tienes 108 de glucosa, pues no, no tienes todavía diabetes. Con dieta y ejercicio, lo vamos a ver qué problemón es seguir una dieta y qué problemón es seguir ejercicio. Entonces yo los animo mucho a que se puede evitar, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues que hay muchas personas que tienen estas cifras, ya les decía yo, por arriba de 100 y diabetes es por arriba de 126. Entonces yo les diría, por entre 100 y 125, bueno, pues es lo que podemos hablar de prediabetes, porque si no el panorama pues es bastante ominoso, ¿verdad? En la diabetes hay más riesgo de accidente vascular cerebral, de infarto, de neuropatías periféricas, de pérdidas de la visión con daño de la retina. En la retina hay mucho daño por retinopatía diabética, incluso si no se controla la presión, doble impacto sobre la retina, con riesgo de quedar ciego si se impacta sobre todo en la mácula. Sí, retinopatía diabética y retinopatía hipertensiva. Cataratas, es bien frecuente la presencia de cataratas. Glaucoma, ese es un aumento de la presión adentro del ojo, del globo ocular, entonces es mucho más frecuente en personas con diabetes. El pie diabético, que es algo que no debería existir, pero son problemones también bien fuertes de lesiones crónicas y a veces que incluso llegan a la amputación, ¿verdad? Falla renal, nefropatía diabética y neuropatía periférica que empiezan a ser una serie de dolores sumamente intensos que no se calman con los analgésicos convencionales y que es todo un problemón. Las neuropatías, sobre todo unos dolores sin que exista a veces ningún estímulo o a veces un estímulo mínimo. Si le pasan el pétalo de una rosa, le siente como si le pasaran un carbón por ahí, o sea, de tan intenso que puede ser el dolor en estos casos. Aquí es simplemente para esquematizar un poquito, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, se implican algunas alteraciones en el metabolismo glucolipídico y volvemos al mismo, estados proinflamatorios y protrombóticos. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo un poquito más adelante. El vínculo entre todas ellas es la resistencia a la insulina, que se ve favorecida por el aumento de ácidos grasos libres y en muchas ocasiones por el sobrepeso. Este estado provoca trastornos en la utilización de glucosa celular y así como la desregulación de su producción hepática. El hígado tiene pues un control metabólico que responde muy bien a los niveles de glucosa antes. Ahí está la glucogénesis, la gluconeogénesis, en fin, pero se desregula y entonces hay aquí todo esto. Y entonces aquí tenemos que en el centro de todo está la resistencia a la insulina, hígado graso, microalbuminuria, dislipidemia, mm, bueno, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, acantosis nigricans, obesidad, en fin, todos estos los que hemos señalado tienen pues como elemento central resistencia a la insulínica. Si se acuerdan bien en el título inicial, decía yo este concepto, síndrome metabólico o resistencia a la insulina. Prácticamente son sinónimos los dos, por eso vamos a hablar un poquito más sobre la resistencia a la insulina. Bueno, pues aquí tenemos pues algo que nos ejemplifica, que decimos hay una alta ingesta calórica no quemada, ¿verdad? Entonces una sociedad donde hay una comida excesiva y eso, pues a veces comida excesiva y de mala calidad nutricional también, ¿sí?
por alimentos muy procesados, harinas muy refinadas, y elementos que, bueno, pues pueden estar muy rápido, muy cocinados muy rápido, la comida rápida. E incluso, pues para gente que les encanta y pueden tener un buen sabor, incluso les puede resultar, o a veces por la prisa viene y comen lo que sea para salir del paso y matar el apetito, ¿verdad? Entonces, por un lado es esto, el sedentarismo y la obesidad van provocando que con el tiempo, fíjense muy bien, aquí viene un elemento central, provocan el agotamiento de la célula beta de los islotes de Langerhans en el páncreas y en consecuencia, va a producir, pues, alterar la intolerancia a la glucosa, la dislipidemia y la hipertensión. Aquí el punto clave que quiero señalar es que con el tiempo se va produciendo, pues, un deterioro de las células beta de los islotes de Langerhans. Vemos aquí otro tema. La resistencia a la insulina está bien documentada en diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico. Pero aquí hay volvemos a lo mismo, deterioro de la función de las células beta de los islotes de Langerhans. Se empiezan a deteriorar y aparece cierta resistencia a la insulina como consecuencia de la lipotoxicidad. La prediabetes se distingue por alteración de la glucosa en ayunas mayor de 100, pero menos de 126, ya lo habíamos visto. Otro estudio que es importante también y que no varía con la glucemia y con el estado del ayuno o no, ¿verdad? Es la hemoglobina glucosilada, hemoglobina glicada, también se les denomina, ¿verdad? O HbA1c o bien A1c, que en la de prediabetes tiene que estar por abajo de 6.4, entre 5.7 y 6.4, ya tenemos prediabetes, ¿sí? El término de prediabetes es un poco, algunos lo discuten, pero a mí me parece un término afortunado. ¿Por qué? Porque cuando una persona se le dice, tiene los factores de riesgo que ya hemos visto, pero se le dice, tú tienes prediabetes, es decir, no tienes diabetes. Eso, desde el punto de vista psicológico, es muy importante, porque además es parte de una clasificación clínica también, o sea, no es, estemos inventando, ¿no? Pero es muy afortunado porque eso los motiva mucho a seguir a veces cambios en su estilo de vida que pueden ser favorables y ya sea que o no desarrollen diabetes propiamente dicha o de plano la desarrollen mucho más, un tiempo muchos años más adelante, ¿verdad? Y con menores complicaciones y mejor pronóstico. Aquí, bueno, no lo vamos a ver aquí, esto ya no lo vamos a... bueno, hay una apoptosis al final de cuentas, de aquí del párrafo, todo esto va causando una apoptosis de las células beta. A ver, otro tema, incluso se piensa algo de tipo de autoinmunidad. Entonces ahí en lo que hay, no hay insulina. Nos vamos al de la derecha, al otro extremo, en la cual vemos que hay glucosa que está allá afuera, que se produce la insulina, pero si se fijan tiene como una tachecita la célula que se supone que debería de aceptarlo, y entonces esa célula tiene resistencia a la insulina. Es decir, la insulina puede captar puede servir para transportar la glucosa, pero la célula no lo acepta, está resistente a la acción de la insulina. Eso es lo que se llama, pues, la resistencia a la insulina. ¿Qué sucede? Por un lado, cuando hay mucha glucosa que no puede entrar a las células, pues se queda en la circulación sanguínea. Entonces puede haber una mayor cantidad hay una mayor cantidad de glucosa periférica, ¿sí? Ajá, aquí que le pongo. Ya. Ok, sí se había perdido algo de la imagen. Ok, bien. Entonces, vamos a ver. Aquí lo tenemos muy claro. La célula no acepta a la insulina. Entonces hay resistencia a la insulina. La glucosa no puede entrar y empieza la glucosa a quedarse fuera en el torrente sanguíneo. Si le medimos la glucosa a esa persona, va a tener glucosa elevada. ¿Qué tiene que hacer el páncreas para esto?
para esto tiene que mandar más insulina para poder vencer esa resistencia a la insulina. Eso es lo que va a generar lo que se llama una hiperinsulinemia, que a la larga las islotes de Langerhans no son eternos, ¿verdad? No son de replicación eterna. Y entonces, bueno, pues finalmente entre eso y entre que el daño que se va infiltrando también en los tejidos por todas estas alteraciones metabólicas, el páncreas va perdiendo la capacidad de producir insulina. Y entonces es cuando aparece la diabetes como tal. Aquí esto es algo pues interesante porque en las primeras partes del tratamiento, incluso de la prevención en la prediabetes, es dar medicamentos que ayudan a vencer la resistencia a la insulina. En este caso, el más clásico es la metformina. Y cuando esto no es suficiente, se tiene que dar insulina adicional porque ya el páncreas ya no produce la suficiente insulina. También quiero aprovechar para señalar otra cosa. Si damos nada más a un paciente diabético dependiente de insulina, tipo 2, pura insulina, pues ya están adivinando ustedes qué va a pasar. Vamos a tener que mandar mucha insulina para vencer y porque las células no lo van a aceptar. Lo lógico es dar un fármaco que ayude a vencer la resistencia a la insulina y en este caso se tiene que dar metformina especialmente con insulina. Tiene que ser las dos combinadas, o sea, lógicamente no hay otra alternativa, ¿sí? Cuando yo estudié hace ya medio siglo o más, ¿verdad? Pues casi era una herejía decir que se terminaban los medicamentos orales y teníamos que pasar a la insulina. Obviamente estábamos con dosis altísimas, era un relajo, nunca llegábamos a las metas correctas, en fin, pero finalmente hoy se queda claro. Es la única forma, pues, de manejarnos con mejor pronóstico, ¿sí? No sé qué pasa aquí con esto de aquí con las imágenes. Pero bueno, como que se fue la imagen mía, pero vamos a ver. Sí, Zoom no puede detectar la cámara. A ver, pues a lo mejor no, pero a lo mejor que sí estamos compartiendo la imagen, ¿no? Sí, ok. Bueno, pues no sale mi imagen, pero creo que sí se puede, sí se está compartiendo la imagen en este caso. Vamos a ver. Sí se ve bien la imagen. Puede ¿Sí se ve bien la seguir. imagen? Ok, Sí, muy bien. pantalla. A ver, aquí en este caso, vemos aquí vas a explicar lo que estábamos viendo. En la presencia de resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, la respuesta normal a dicha hormona está disminuida. Esto desencadena un mecanismo compensador con aumento de la producción y liberación de insulina. Esto se conoce como hiperinsulinismo, aquí en el bloque de la izquierda, ¿verdad? Casi al final. Y lo cual logra que al principio la glucosa esté normal, por eso a veces puede ser engañoso. Una persona va a hacerse su estudio y puede tener una glucosa normal, pero si se le mide también la insulina, puede estar también elevada en ayunas, ¿verdad? O sea, por eso a veces en ciertos casos es importante también medir la glucosa en ayunas, y la insulina en ayunas y la insulina postprandial. Obviamente también la glucosa. En el segundo apartado, aquí a la derecha, cuando la hiperinsulinemia es insuficiente, va a aparecer un aumento de glucosa, es lo que se le llama intolerancia a la glucosa. Y si esto sigue avanzando y el páncreas se agota totalmente, pues al final de cuentas ya va a ser insuficiente la cantidad que produzca el páncreas y entonces va a aparecer aparece ya francamente la diabetes tipo 2, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Déjeme bajar más. Ok. Otra de las cosas importantes es que el tejido adiposo abdominal no es nada más la pura panza, pues prácticamente es un tejido muy activo, pero desde el punto de vista negativo también, ¿verdad? O sea, moviliza muchos triglicéridos, ¿sí? Los adipocitos en sí generan ácidos grasos que aumentan la síntesis de glicoproteínas, gluconeogénesis, dislipidemia,
y provocan mayor daño, mayor resistencia a la insulina y dañan más las células beta de los islotes del páncreas. Y esto desencadena y contribuye a empeorar la situación y de aparecer más fácilmente, más rápidamente, la diabetes tipo 2. Así pues que la obesidad, particularmente abdominal, se asocia con resistencia a la insulina y a defectos tanto en la utilización periférica de la glucosa como en los ácidos grasos, y es lo que a menudo conduce pues a la diabetes tipo 2. Otro tema interesante es la alteración en los lípidos, ¿sí? Lo más importante aquí que hay que señalar son que al haber la resistencia hay una elevación de los triglicéridos importantes. O sea, básicamente los puntos claves de alteraciones de lípidos en el síndrome metabólico son aumento de triglicéridos, bajas concentraciones de colesterol HDL y elevación de las de LDL. La hipertrigliceridemia se asocia pues a la reducción de los valores de HDL y promueve la formación de colesterol LDL a partir de las partículas más pequeñas, las very low density lipoproteins, ¿verdad? O sea, VLDL, ¿verdad? Y que tienen mayor potencial aterogénico, es decir, van generando mayor daño del endotelio vascular y van causando más acumulación de lípidos en la pared y se va cerrando el diámetro de las arterias. Una cosa muy importante, dentro del armamentario, vamos a decir, médico que tenemos para tratar las dislipidemias, tenemos una que podemos bajar el colesterol malo, podemos bajar, y a veces cuesta trabajo, los triglicéridos, pero subir el colesterol bueno, el HDL, hoy en día no hay un medicamento que pueda lograr la elevación del colesterol HDL. Y eso pues es todo un drama. Durante mucho tiempo hablaban del ácido nicotínico, que efectivamente es capaz de subirlo muy bien, pero producía una serie de efectos secundarios que prácticamente ninguna persona los toleraba más allá de 8 días, ¿no? Luego hicieron algunas modificaciones en la molécula, le hicieron algunas mejoras a este tipo de ácido nicotínico y derivados ahí. La realidad de las cosas, así. Hoy por hoy no hay ningún medicamento que suba el colesterol bueno, el HDL. Así que esto hay que tenerlo pues muy en cuenta. Aquí una cosa interesante. Aquí vemos un esquema del intestino y si vemos en azul son las venas, son lo que se llama las venas porta. Todo el contenido intestinal de la nutrición, los alimentos que están aquí, pasan, se absorben y no van directamente a la circulación sanguínea, sino que pasan primero por este filtro de la vena porta y en el hígado es donde se procesan también. Bueno, pues entonces aquí tenemos que los ácidos grasos libres que vienen de la nutrición llegan directamente al hígado a través de la circulación portal y donde van a contribuir pues a la resistencia a la insulina. Esto va a dar como resultado exceso de ácidos grasos libres circulantes y en la producción de triglicéridos en el hígado. Entonces, pues esto también trae otros problemas de la excreción, disminuye la excreción hepática de insulina y contribuye al hiperinsulinismo. Pues esto es algo así rápido, quizá porque a veces no nos podemos explicar por qué hay personas con hígado graso, que está parte del síndrome metabólico, y no tienen el colesterol o los triglicéridos tan altos. Bueno, pues por esta razón, porque pasan directamente los ácidos grasos libres y se quedan aquí en el hígado, no necesariamente están pues pasando como colesterol metabólicamente activo. Esto nos da pues un problema muy importante dentro del panorama de las complicaciones o del cortejo de síntomas del síndrome metabólico, que es el hígado graso no alcohólico. Seguramente ustedes recordarán, hace mucho, siempre antes de que se supiera esto, pues que es que mi abuelita o mi abuelito murió de cirrosis hepática, pero la realidad de las cosas es de que nunca tomó, no era alcohólico y se pensaba antes que la cirrosis era nada más por alcoholismo. Hoy en día estamos viendo que la mayor parte, la mayor frecuencia de pacientes con cirrosis no son por alcoholismo, son precisamente de tipo metabólico. Es más, en Estados Unidos se empieza a hablar de que dentro de las indicaciones de trasplante hepático,
está el hígado graso no alcohólico, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta es una importante complicación de una esteatosis, que además hay otra cosa, con mucha frecuencia es asintomática hasta que no avanza a etapas muy avanzadas, valga la redundancia, ¿sí? Eso se cree que está igual también relacionado con la resistencia a la insulina. Y aquí tenemos un esquema que nos va diciendo precisamente de la evolución de un hígado sano, ¿verdad? Un hígado sano que tiene un porcentaje muy bajo de grasa, ¿verdad? Luego ya pasa a un hígado graso, es lo que es la esteatosis hepática, que lo causan incluso hasta cierto, es un hígado bofo, que aumenta de tamaño también. Y luego, conforme va pasando, va viendo una situación de tipo cicatricial, empieza a haber tejido fibroso, ¿verdad? Y empieza a hacerse un hígado más duro, más fibroso, empieza a encoger también, ¿verdad? Y entonces hasta llegar a la cirrosis. Y una vez en la cirrosis, no vamos a entrar en esas explicaciones, pero viene todo el problema de la hipertensión portal, en fin, y bueno, es una causa de muerte ya cuando se establece por aquí, o inclusive puede ser factor de carcinoma hepatocelular. Aquí, ¿qué estudios se puede hacer? ¿Alguno como marcador tumoral, la alfa-fetoproteína? Hay estudios que señalan con algunos medicamentos que puede ser reversible, ¿verdad? Con un buen tratamiento, y otros potencialmente o parcialmente reversible. Son medicamentos costosos, tratamientos largos, pero bueno, que de alguna manera ahí están. El estado antiinflamatorio y protrombótico. A ver, a veces nos llama la atención, ¿por qué tiene esta persona que no tiene ninguna otra cosa, tiene una velocidad de sedimentación elevada, sedimentación globular elevada, y no tiene ni fiebre ni ninguna otra cosa, ¿no? Que le explique. Bueno, a mi juicio, esto está hablando de un estado inflamatorio. Hay que considerar que la obesidad es una situación de tipo inflamatorio crónico, con todas las consecuencias. Lo más importante es de que va a impactar para disminuir la resistencia, para disminuir la acción de la insulina con mucha frecuencia, entonces va a contribuir a la mayor resistencia a la insulina. Y aquí hay otra situación interesante, sea como sea el estado inflamatorio, van a liberar diferentes citoquinas, que son las que están pasando y que incluso en un proceso infeccioso, por ejemplo, tumoral, autoinmune, se presentan, puede haber y que se liberan. Uno de esos es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina o interleuquina 6, y que van a producir una mayor producción de proteína C reactiva. La proteína C reactiva como un indicador de inflamación que se produce en el hígado. Esto es bien interesante porque esto va a generar un estadio protrombótico, que significa que puede haber una tendencia a formarse más coágulos, más procesos de tipo trombótico, y que por otra parte disminuyen el proceso fibrinolítico, o sea, la fibrinolisis, que podría destruir los coágulos, no se da, entonces los coágulos ahí se quedan, y esto va a producir la coagulación, y esto precisamente para infartos del miocardio, para procesos de vascular cerebral, para alteraciones arteriales periféricas, que siempre va. Y esta cosa interesante, esto lleva a un aumento de la enfermedad cardiovascular, ya lo estábamos comentando ahorita, y ojo, curioso, fue precisamente uno de los factores determinantes en la gravedad y en la mortalidad en la pandemia de COVID-19. Ustedes se acuerdan que las personas con mayor morbilidad, pues, y que tenían peor pronóstico, pues precisamente eran los pacientes obesos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues esto es porque precisamente es un estadio, una situación inflamatoria crónica, ¿verdad? Bien. Bien, va entrando ya otras cosas, ya para ilustrar algunos problemas. Las personas con síndrome metabólico tienen un riesgo de infarto del miocardio muy alto, ¿verdad? Los pacientes con diabetes tienen 2 a 4 veces mayor riesgo de mortalidad secundaria a enfermedad coronaria. La reducción de la expectativa de vida. Estas personas, por eso les digo, es una causa de muerte prematura. Las personas viven menos tiempo, ¿verdad? Y pueden disminuir desde 8 a 10 años menos, cuando tienen un rango de edad de los 40 a los 70 años. O sea, vivir de 8 a 10 años menos de su expectativa de vida, pues creo que es algo para tomar en cuenta.
Y finalmente, el riesgo de tener hipertensión es de 1.6 veces mayor cuando se es diabético. Aquí tenemos pues algunas ilustraciones pues en las cuales, bueno, pues, ¿qué sucede? Que aquí hay una placa con un coágulo que obstruye, tapa una arteria coronaria, la arteria coronaria que salen directamente luego de la aorta y que van a irrigar, el primero que se garantiza su aporte de sangre es el corazón a través de las arterias coronarias, por eso coronarias de corazón, ¿sí? Hay una derecha y otra izquierda. Bueno, pues aquí sale, pero se tapa esta arteria y entonces ya no hay, sí, hoy en día hay pues muchos avances de que cuando hay datos de que hay un proceso de tipo obstructivo inmediato y si se actúa de inmediato, pues se puede meter un balón y se puede de abrir ahí o se puede colocar un stent que abre la arteria, pero si no, pues este pedazo se necrosa, se muere esta parte del corazón y que dependiendo del daño, pues incluso también pues puede morir pues la persona. Aquí tenemos una arteria coronaria bloqueada pues por un trombo, con una aterosclerosis pues muy avanzada. La presión arterial elevada es un componente importante también y es un factor de riesgo cardiovascular. Acordarnos que pues, por sí solo la hipertensión puede producir infartos, puede producir hemorragias cerebrales, puede producir daño a nivel renal. Por sí solo la hipertensión daña a los riñones, puede producir una embolia, una hemorragia cerebral, en fin, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo, pasamos al siguiente. Bueno, aquí es la explicación. ¿Por qué? O sea, ¿qué sucede? Que cuando hay resistencia a la insulina, finalmente se regula al alza los receptores de angiotensina 2, se disminuye la síntesis de óxido nítrico. Esto es muy importante. El óxido nítrico es un potente vasodilatador muy importante que tiene que estar a nivel tisular. Sí, pero al haber el daño del endotelio, pues esto no se produce y entonces se quedan contraídas pues las arterias, ¿verdad? Aumento de la leptina, hay presencia de apnea obstructiva del sueño, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, y se resuelve más sodio y hay mayor frecuencia cardíaca, más taquicardia, y hay personas que pues sin más otra cosa están con unas pulsaciones muy altas, ¿verdad? Bien, por eso el control de la presión es vital para, para el paciente con síndrome metabólico. Vamos a hablar ahora de algunas cosas que nos señalamos por ahí y que pasamos mucho por alto. La apnea obstructiva del sueño es un desconocido y gravísimo problema. ¿Por qué? Bueno, en condiciones normales, la persona que no tiene este problema, si se fijan en la figurita de la persona que está acostada hacia arriba, puede respirar tanto por la boca como por la nariz y van las dos flechitas que se unen de color verde, pasan por la epiglotis y la persona está respirando normalmente. Pero ¿qué sucede con la persona que tiene apnea obstructiva del sueño? Apnea, ¿por qué? Pues porque no respira, es falta de respiración. Obstructiva, ¿por qué? Obstructiva, porque se cae la lengua hacia atrás y entonces tapa la epiglotis, tapa la glotis, ¿verdad? Y entonces las flechitas ya no pueden pasar y es en este momento esta persona queda sin respirar. Esto hace que ronque mucho, que se quede un periodo sin respirar y luego ronque bastante. Esto, aunque no se despierte, interrumpe la calidad de sueño. Son personas que aunque duerman 8 o 10 horas, me dicen unos ronquidotes que tenías y dices que estás cansado y que no dormiste, pero si hasta casi oían los ronquidos. Bueno, pues hay que pensar que si no tiene apnea del sueño, ¿sí? Lógicamente, ¿qué pasa cuando una persona no duerme bien? Pues durante el día tiene sueño y son muchas las repercusiones. Aquí tenemos una que nos esquematiza a una persona que va manejando, que tiene sueño y que eso puede ser causa precisamente de accidentes automovilísticos. Este es todo un problema que quizá algún día podamos hablar un poco con más detalle, pero generar conciencia. Las personas obesas, con cuello corto, con diabetes, con resistencia a la insulina, ojo, hay que estudiarles también si no tienen apnea del sueño y por su bien de que puedan tener un accidente. ¿Cuántos accidentes habrán sido y que el conductor se quedó dormido? Pues no sabes tú ni por qué se quedó dormido, ¿no? O sea, a lo mejor tiene un problema, aparte de que quizá no pudo dormir bien, un problema de
apnea del sueño. Esto es todo un tema para que yo los invito a que lo estudien un poquito más, ¿verdad? El ovario poliquístico que tantos problemas da a muchas mujeres, ¿verdad? Afecta a personas con obesidad y desde luego que hay un hiperandrogenismo y una resistencia a la insulina. A veces puede haber aumento del vello facial, en fin, tiene mayor riesgo de síndrome metabólico, independientemente de que tengan obesidad o no. Y obviamente lo mismo, que en el último renglón, en el último párrafo, la combinación de síndrome de ovario poliquístico y síndrome metabólico incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes tipo 2. Otro tema, la hiperuricemia. Se ve que el ácido úrico aumentado es parte del síndrome metabólico, también es parte del cortejo de alteraciones funcionales que se presentan, metabólicas, y casi clásicamente pensamos que el ácido úrico, una de dos, o da gota, o da tofos después de mucho tiempo, o que produce cálculos renales. Obviamente que son problemas serios, sí, la gota, no sé, el dolorón que pueden tener. Imagínense la persona de esta fotografía como qué intensidad del dolor, pues es una cosa brutal. Bueno, pues con todo y eso, el problema también no solamente es gota ni litiasis renal, sino que también es un factor de riesgo cardiovascular. Hoy en día se ha visto que como un factor independiente de personas con ácido úrico elevado, también tienen no solamente por colesterol, sino también aparte tienen colesterol, diabetes y ácido úrico, tienen más riesgo de infarto agudo del miocardio. Aquí tenemos unas exposiciones de la acanthosis nigricans. Hay que ser un poco cuidadoso, no siempre la acanthosis nigricans señala diabetes, a veces puede incluso estar señalando una cosa hasta de tipo maligno, de tipo neoplásico, pero pues bueno, aquí eso es otro tema. Ya los dermatólogos son los que entran más en este tema, pero hay personas que incluso se sienten muy mal por traer este tipo de alteraciones en la piel y muy visible y da la impresión de que no se bañaron, que tienen mugre, que por más que se tallan, pues no, pues es que es una hipercromía pues ahí muy marcada y que pues esto puede ser parte pues del cortejo sintomático en estos casos, ¿verdad? El tratamiento, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, la clave, aquí está arriba, luego. Modificaciones en el estilo de vida. Definitivamente ese es el pilar para la prevención y el tratamiento del síndrome metabólico. Se centra en varias áreas que incluyen reducir el peso, que se recomienda bajar entre un 7 y un 10% de la 7 y un 10% del peso a través de una dieta antiaterogénica. No vamos a entrar aquí en cuestiones de tipo nutricional, hay gentes que para eso estudian, pues de nutrición, ¿verdad? Y ya les dirán de qué manera puede ser antiaterogénica, baja en grasas saturadas, alta en grasas insaturadas, rica en carbohidratos complejos, como la tortilla, por ejemplo, en fin, y no refinados, tener de 10 a 25 gramos de fibra al día, consumo moderado de bebidas alcohólicas y clarísimo, aquí como en tantas otras cosas, evitar el tabaquismo. El tabaco es veneno y siempre les digo, el tabaco es veneno y de una u otra manera los puede matar, ¿sí? De alguna cosa. El otro tema es aumento de la actividad física. Se recomienda teóricamente, ahí es aquí, vamos a hablar otras cosas también, 30 minutos diarios o bien más intenso, que da mejores resultados metabólicos si no hay contraindicación. Así que aquí está puesto que la presencia de actividad física donde 30 minutos diarios o más. Y finalmente, bueno, pues hay que tratar de manera específica los componentes del síndrome. O sea, si tiene la diabetes, pues hay que controlar la diabetes. Si tiene la presión alta, hay que dar tratamiento para la hipertensión. Si tiene sobrepeso, a veces el orlistat puede ayudar. La metformina, pioglitazona. Si tiene el colesterol alto, por las estatinas, los triglicéridos, los fibratos, en fin, son importantes para ir tratando, pues, los componentes en términos generales, ¿sí? Entonces, aparte de todo lo demás, pues esto es lo que hay que ir considerando. A ver, aquí está otro tema que a mí me llamó también la atención, ya desde ese tiempo, ya sabemos, y hoy en día ha habido mucha más investigación que hace algunos años, pues cada vez le estamos poniendo mucho más atención a la microbiota intestinal, ¿verdad? Les llevó mucho la atención
que en personas que hay, por ejemplo, trasplante fecal, que ese es otro tema en la cuestión de clostridioides difíciles, la colitis necrosante en este caso, y que a veces no es posible erradicar el clostridioides con antibióticos y se ha llegado al tema de hacer mejor un trasplante fecal. Bueno, se ha visto que si le ponen, le hacen el trasplante de heces de una materia obesa de una persona obesa a una persona delgada, la persona delgada receptora aumenta de peso. ¿Qué está pasando? Pues, esto es algo todavía un terreno de la investigación muy, muy interesante, ¿sí? Y se ve también a la microbiota intestinal implicada en el desarrollo a la resistencia a la insulina. Y esto tiene mucho interés porque además se ha visto que la metformina puede ejercer acción a través de la microbiota intestinal y mejorar el metabolismo de la glucosa. Se ha visto, por ejemplo, que, que aumentaría la metformina la abundancia relativa de bacterias protectoras, ¿verdad? Y que con esto puede contribuir al efecto antidiabético de la metformina. Bueno, pues ahí lo dejamos. Es algo que pues todavía tiene bastante mucho que investigarse. Ya lo decíamos al principio, el síndrome metabólico es un gran problema porque te causa, pues una causa de muertes prematuras. Todos nos vamos a morir, eso es un hecho, ¿sí? Si hay algo estamos seguros es eso, ¿sí? Pero bueno, no es lo mismo morirnos de manera prematura o de discapacidad. Aquí tenemos un dibujo de una persona, pues, un dibujo que tiene una hemiplegia, o sea, paralizado del lado derecho del cuerpo porque tuvo una embolia a nivel cerebral y ya lo dejó discapacitado, a veces incluso en discapacidad ni siquiera para poder hablar, ¿verdad? Bien, bueno, pues es una su alta prevalencia, es un problema de salud pública, hay que buscar marcadores tempranos, factores de riesgo, siempre preguntar sobre el sedentarismo, tabaquismo, medir el índice de masa corporal, medir la cintura, la glucosa, el perfil de lípidos, la tensión arterial, ¿verdad? Especialmente si hay antecedentes familiares y hay que ser pues cuidadosos en este tema, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? El ejercicio estimula un cambio bioquímico en el perfil de lípidos y de ácidos grasos libres. En pacientes con obesidad y síndrome metabólico, el ejercicio reduce la adiposidad, los ácidos grasos libres y eso mejora el perfil cardiometabólico. Sin embargo, es un reto cultural. Repetimos, el punto es un cambio en el estilo de vida, ¿sí? Y bueno, pues no esperemos, aunque es cierto, hay que dar los medicamentos que son para controlar la presión, para la metformina, en fin, pero no vamos a esperar que eso sea, que nos llegue la pastilla mágica, ¿verdad? Sí, hay que hacer uso, acopio después de todos los recursos terapéuticos, farmacológicos que se puedan, pero no es suficiente, es el cambio en el estilo de vida. Y finalmente, con esto quiero terminar con una reflexión un poquito médico-social, ¿verdad? En la cual, pues bueno, señalo, es un problema grave de salud pública que se expresa en una sociedad, a su vez, con una distorsión de la dignidad humana, en donde la persona como tal es relegada en cuanto a sus necesidades. Definitivamente predomina el imperio de la utilidad, de lo inmediato, del dinero, de lo material, ¿verdad? Y las personas, pues no cuentan, no cuentan, este, para nada, o sea, espacios verdes no hay suficientes, falta una cultura del cuidado, del autocuidado de la salud. En las escuelas no se habla mucho de esto, en las universidades tampoco, ¿verdad? Por otra parte, hay poco acceso a sitios seguros. Ustedes sabrán y podrán hacer una lista más larga de las que yo puse aquí, ¿no? Eso no fueron así a bote pronto, ¿verdad? De lo que se me fue ocurriendo, ¿no? Poco acceso a sitios seguros y supervisados para realizar ejercicio físico. En nuestra casa a veces no lo tenemos. Yo pienso que deberíamos de hacer un cambio en la cultura de la construcción de casas, así como antes pensábamos en el cuarto para poner la tele o algo así, pues ahora hay que pensar en el cuarto para poner nuestro pequeño gimnasio, una caminadora, una elíptica, una bicicleta estacionaria, en fin, creo que ya tenemos que irle pensando mucho más en ese sentido. Hay mucha comida abundante o de mala calidad, o sea, y a veces paradójicamente, pues evidentemente gente con
más pobre, con menos ingresos, pues come más comida de mala calidad, ¿verdad? Y eso es lo que los hace engordar más. A veces incluso cuando yo los veo, ves personas con una obesidad extrema, sí me pregunto, ¿qué hicieron para llegar a esa adiposidad tan impresionante? Los horarios laborales son poco adecuados. Simplemente vamos en la Ciudad de México. Entras a tal hora, sales a las 2, tienes 2 horas para ir a comer. Imposible para ir a su casa para ir a comer. Y a las 4 tienes que regresar y sales hasta las 8 y ya nomás te vas a llegar a dormir y todo. O sea, no se puede hacer un horario de corrido, ni mucho menos. Creo que ya empieza a haber alguna cosa más de conciencia en esto, pero definitivamente pues, que también hay que trabajarle. No hay una cultura para el tiempo libre, incluso mucha gente con el tiempo libre lo único que se hace es sentarse a ver televisión. En fin, esto ya lo sabemos, es un problema nacional. Los sistemas de salud y los sistemas educativos están indiferentes de una manera irresponsable frente a esta problemática. Creo que pues no interesa mucho en este sentido, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues esto es lo que yo quería compartirles. Espero que esto sea pues algo que de alguna manera pues les resulte interesante, sobre todo pues motivante. Eh, bueno, aquí me señalan que el Zoom no puede detectar mi cámara, ¿verdad? Pues bueno, pero bueno, al fin que creo que mi voz sí se escucha bastante bien, ¿verdad? Muy bien, pues esto lo insisto, lo que yo les quería compartir. Espero que pues que les deje de interés, de motivación, de preocupación a veces también, ¿verdad? Un poquito, pero bueno, pues no sé, Carla, qué más siga en este programa. Muchas Ujú. gracias, doctor Luis Cárdenas. Estuvo muy interesante la plática. Creo que además deja muchas preguntas. Vamos a abrir el espacio para algunas preguntas. Ya tenemos por ahí algunas personas interesadas en participar. Si quieren alzar su manita para hacer preguntas y yo irles dando la palabra. Y aquí tengo a Ricardo Reyes que quiere hacer alguna pregunta. Adelante, Ricardo. Hola, doctor, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Pues primero, muchas gracias por la presentación. Ah, bueno, qué bueno. Sí, Y bueno, si tengo eh, las ideas correctas, creo que la resistencia a la insulina, normalmente en los laboratorios la medimos utilizando dos estudios de laboratorio, que es la insulina y la glucosa. sí, 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 sí. Incluso el Y índice bueno, HOMA, en fin, no lo traigo eso, pero sí, efectivamente. todos los laboratorios queremos dar un resultado de manera confiable. Mi duda es la siguiente. ¿Cuál es en su experiencia, o dígame usted, qué horas de ayuno son recomendables para hacer esta prueba? Porque la verdad es que en la cultura mexicana a veces no todos llegan con 8 horas de ayuno, llegan con 12, con 14, con 16 horas. Quiero saber si eso implica algún problema o algún error en el diagnóstico al hacer este estudio. Sí, es una pregunta interesante. Idealmente son 8 horas de ayuno. Sin embargo, si una persona llega con 10, 11 horas o más de ayuno, pues también se le puede realizar, ¿sí? Puede ser que entren en juego las hormonas contrarreguladoras, algunas cosas así que pudiera señalarse, pero a veces llegan personas que porque vienen de fuera, de otro lugar de origen, y bueno, yo creo que sí hay que realizar el estudio, y yo no lo rechazaría por esta situación, ¿sí? Y claro, en un momento dado creo que a veces, por ejemplo, a veces es al revés, 6 horas de ayuno, ¿no? O sea, se le pone ahí, se le realiza la prueba y en el informe se pone para que el médico lo tome en cuenta 6 horas de ayuno, pero yo no alteraría mucho, yo no rechazaría a una paciente pues porque tiene ya 8, 10, digo 10, 12 horas de ayuno, ¿sí? Entonces, no es lo ideal, evidentemente, pero sí, creo que con que lleven la intención de estudiarse, hay que aprovecharla, ¿sí? Esa sería Sí, mi respuesta. le pregunto porque yo trabajo en un laboratorio en donde
a veces como criterio de rechazo son las horas de ayuno. Ajá, Y, por ejemplo, a veces hay personas que a las 10 cenan sí, y van a hacer sus estudios no a las 7 de la mañana, o a lo mejor llegan a las 7, 8 al laboratorio, pero en lo que los recepcionan, los atienden y todo eso, a lo mejor algunos se pueden tomar la muestra hasta las 9, 10 de la mañana y pueden ser hasta más de 12 horas. exactamente. Sí, 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 sí. Pero pues ahí se puede poner esa anotación y hay gentes que incluso piensan, vamos, viene una contrarregulación y que los niveles de glucosa van a mantenerse porque luego piensan que por tener más horas de ayuno va a salir más baja la glucosa y que así como que, pues como que quieren engañar al destino, ¿no? O sea, y poner más horas de ayuno para que salga más baja la glucosa. Y la verdad es que no va a suceder. Si tienen diabetes, va a salir alta, definitivamente. Y si no está controlado, va a salir descontrolada, ¿sí? Definitivo. Y no, yo diría que no se rechazaran esas muestras, esos pacientes, ¿sí? Porque, insisto, a veces son gentes que hacen un esfuerzo muy grande por venir desde su pueblo, y luego así con esa ligereza les digo, no, ya no te la hago. No, bueno, pues tómale la muestra y señala que ahí, haz la observación de que, tantas horas de ayuno. Lo mismo como si es un poco menos, 5 horas, 6 horas de ayuno también. Ujú. Mi última Así es. pregunta nada más. ¿Usted cree Adelante. conveniente que la resistencia a la insulina se pueda promover como un estudio de prevención para los jóvenes? Eh, Mira, no hay un estudio que hable de la resistencia a la insulina como tal. Yo pienso que lo que se puede hacer es justamente hacer medidas de la glucosa en ayuno, esa es una de las cosas de la glucosa en ayuno, o la glucosa postprandial, también ese es otro de los importantes. Yo pienso que, vamos, un paquete que incluya, o un área que incluya, bueno, toda la glucosa basal, eh, también evidentemente ya lo tenemos como casi como estribillo, química 4, glucosa, urea, creatinina y ácido úrico, perfil de lípidos, mm, creo que incluso en un momento dado los triglicéridos, digo los triglicéridos, a nivel hepático, las enzimas hepáticas, TGO, TGP, ALT, AST, ¿verdad? Nos pueden servir en un caso, ¿no? Pero yo pensaría sobre todo la glucosa, que sí pues se puede promover. Y a veces esto puede manejarse pues, a nivel epidemiológico. También puede ser otra alternativa la hemoglobina glucosilada, que esa no se altera con el ayuno o el postprandio, nada. O sea, esa es muy, muy estable, evidentemente, y ya decimos algunas cifras que puede ser que ya esté alterada. Eh, en muchas personas nos hemos llevado, en gente joven, la sorpresa de que tienen cifras muy altas de glucosa y cifras muy altas de tensión arterial e incluso, sobre todo, aumento pues de triglicéridos, que son los que más, como ya estábamos señalando, son más heterogénicos también y que son parte pues de todo este cortejo de alteraciones metabólicas. Entonces, yo pienso que habría que motivar a que sí se hicieran estos estudios en gente joven también. Ajá. Le comentaba eso de manera preventiva porque normalmente podemos encontrar una hemoglobina glicosilada normal, una glucosa normal, pero a lo mejor la resistencia a la insulina esté elevada. Esto puede Ahí llevar en a ese que se le caso, haga un ya tratamiento. si quieres entrar en más detalles, ahí entonces más bien lo que hay que hacer el índice HOMA o bien la insulina en ayuno y la insulina postprandial. Serían los que yo, más que la glucosa, me iría yo por ese lado, ¿sí? El hiperinsulinismo ya me estaría hablando de resistencia a la insulina. Quiere decir que las células ya no están captando la insulina y que el páncreas tiene que estar aumentando su liberación de insulina. Eso ya es resistencia a la insulina, el hiperinsulinismo. Entonces, en un momento dado, eso puede servir también. Ujú. Ok, Doctor, muchísimas gracias. Así es, de doctor, acuerdo. y siguiendo un poco con la pregunta de Ricardo y con el estudio que está ahora utilizándose mucho, que es el Cuantose,
y que ahí es precisamente medir esta resistencia a insulina, que es más Sí. difícil de detectar con estos otros marcadores. ¿Qué opina de esta prueba? Fíjate que tengo poca experiencia, sinceramente, ¿sí? Por eso no la incluí por ahí, pero creo que sí es un tema interesante de, de analizar, evidentemente, porque quita otras, como que es más confiable, evita muchos más, eh, tras- ¿cómo te diré? Variables, como que es más estable, vamos a decirlo así, ¿sí? Pero mejor prefiero no opinar mucho, ¿verdad? Y ponerme un poco más a revisar el tema. Sí lo vi por ahí, pero no la quise incluir y casi de eso que decía, ching, me lo van a preguntar. Bueno, 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 así es, sí, sinceramente. tenemos Ajá. por ahí otra pregunta de Elsa Yuridia. Adelante. Ay, hola, buenas tardes. Bueno, no tanto es una pregunta, sino una felicitación al doctor Cárdenas, excelente plática. Y bueno, era en base a la pregunta del compañero Ricardo. Eh, yo también había leído y en un congreso hace poco comentaron también de la importancia del estudio de la resistencia a la insulina, de la resistencia a la insulina como predictor temprano de la diabetes, porque bueno, se había visto que en pacientes normoglucémicos y con hemoglobina glucosilada limítrofe, y que bueno, la hemoglobina glucosilada era como el factor clave para poder dar tratamiento y prevenir una diabetes, sobre todo en pacientes con algunos factores pues clínicos, ya sea por ejemplo una obesidad o bien por ejemplo con algunos factores hereditarios, y que esto bueno pudiera ayudar un poquito más al diagnóstico de la diabetes, porque muchos de nosotros de los médicos pues tomamos siempre en cuenta la glucosa o y en un dado caso la hemoglobina glucosilada, pero no tomamos mucho en cuenta ese estudio de la resistencia a la insulina. Sí, de acuerdo, doctora Elsa, ¿qué tal? Saludos. Muchas Y sí, efectivamente, creo que es algo que cada vez tenemos que ser más conscientes de los estudios y convencer pues también a los pacientes de la necesidad de realizarse algunos estudios más a fondo en bien después de prevenir futuros riesgos, ¿verdad? Así que no, sí, efectivamente, de acuerdo, doctora. Pues, doctor, yo tengo otra pregunta. He detectado que algunos médicos o los que están como en tratamiento para bajar de peso, y aunque no tengan ninguno de los marcadores de diabetes como tal, están usando la metformina para bajar a la paciente de peso. Y Ujú. me ha llamado mucho la atención porque ya se escucha entre las mujeres que incluso se están autorrecetando. No sé qué tanto esté usted, qué pueda comentarnos de eso. Sí, creo que no debe haber ese tipo de automedicación, ¿verdad? No debe de haber mucho ese tipo de automedicación o de que lo prescriban en algún sitio, pues que no sea un profesional. De hecho, yo no le veo tanto problema. Sí, mejora la resistencia a la insulina. Definitivamente yo pienso que sí puede ayudar a bajar un poquitín de peso o a no subir, pero la verdad es que así que yo dijera, qué bueno fuera que con la metformina bajaran de peso, ¿sí? No habría obesos prácticamente ya en este país, ¿verdad? Entonces, porque todos los que estén en tratamiento con metformina, imagínate que estén disminuyendo de peso, sí ayuda a conservar el peso, y ayuda un poco a bajar, pero es muy, muy, muy poco. Hay otros antidiabéticos que no vamos a entrar ahorita en este detalle, que están a veces teniendo hasta un boom de manejarse, ¿verdad? Que eran para diabetes y que sí se ha visto que sí bajan de peso. Son muy caros, hay que controlarlos mejor y todo, pero la metformina, mm, pues mira, creo que hasta cierto punto si se las plantean como para bajar de peso, casi, casi es un engaño, definitivamente, porque el efecto sobre el peso es muy pobre. Es bueno, ¿eh? Sí es bueno, sí.
Y si alguien sigue una dieta, hace ejercicio, lleva un buen estilo de vida y toma metformina porque tiene factores de riesgo, ya lo valoraron, su hemoglobina glucosilada estaba un poquito alta, su glucosa en ayuno en 107, 108 y la toma, está muy bien. De hecho, justamente el tratamiento de la prediabetes es convencerlos de que tomen metformina. De hecho, cuando yo tengo alguna persona que detecto ya los criterios de prediabetes, definitivo la prescripción es metformina. Definitivamente esa es una maravilla de fármaco en estos casos, ¿sí? Todas las personas con prediabetes deben de tomar metformina, ¿sí? Y llevar porque dicen, no, es que con dieta y ejercicio, si tienes 105 de glucosa, 112, no, haces ejercicio y dieta. La realidad de las cosas es de que nadie sigue ejercicio, nadie sigue la dieta, y bueno, dando menos que tomen metformina, pero así como que para darla como un fármaco reductor de peso, no lo es, definitivamente. Muchas Es un gracias. buen medicamento, pero no le demos atribuciones que no tiene. Exacto. Sí, es lo Exacto. que todos pensamos y preocupa efectos, ¿no? Si no estás, Sí, pero bueno. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Ya estamos casi con el tiempo encima. Y si no, parece que ya no tenemos ninguna mano levantada. ok. Agradecemos mucho al doctor Luis por su plática y su tiempo. Y bueno, los esperamos a todos los demás en la siguiente plática del próximo mes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahora sí. Luego, doctor. Gracias, adiós. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenísimo, Hasta luego. felicidades. Gracias. De Muchas nada, hasta gracias. luego. Excelente día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.